Tenemos una mesa de lujo que ha sido precedida por dos ámbitos que han transitado por distintos aspectos del tema que nos convoca hoy, donde escuchamos hablar desde geopolítica a inteligencia artificial, desde productividad a innovación, desde colaboración público-privada a formas de entender de manera diferente los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos dice esto? Que nos enfrentamos a un problema que no podemos resolver solos, que no podemos abordar solos, desde la empresa, desde la academia y desde el Estado. Y con esta mesa agregamos un elemento adicional, que son el rol de los bancos de desarrollo y de las organizaciones internacionales de cooperación internacional, como son nuestra querida socia y aliada OIT y los dos grandes bancos de desarrollo en América Latina, que son el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF, que ha tenido un crecimiento exponencial en el financiamiento de proyectos de desarrollo en la región. Y en ese sentido, y yendo a nuestro panel, yo no quiero, a pesar de que estamos pasados de tiempo, decir dos cosas de nuestros panelistas para que los conozcamos un poco mejor. Creo que es importante. Nos acompaña Sebastián Bagó, que es director general de Laboratorios Bagó, que es una farmacéutica fundada en 1934, hace ya muchos años. Déjeme decirles dos cosas. Tiene presencia en más de 50 países. Una empresa argentina que tiene esa extensión, para nosotros un orgullo. 11 plantas productivas, 85 patentes. Hablamos hoy de patentes. Bagó patenta 85 patentes en 15 países por investigadores y desarrollos propios y más de 480 productos en 46 líneas terapéuticas. Eso implica un intenso trabajo vinculado a estar siempre, como Marcelo y como Daniel, en industrias que están todo el tiempo demandadas por el cambio tecnológico y la incertidumbre. Tenemos a Roberto Laratro, el CEO de Tigo Paraguay, que tiene una trayectoria académica personal importante y fue gerente regional de Tigo Paraguay, fue CEO de Tigo Nicaragua y tuvo un recorrido dentro de Tigo, que todos sabemos que forma parte del grupo Millicom, presente en una cantidad importante de países. Hoy hablamos de la necesaria infraestructura tecnológica. Tener al CEO de Tigo aquí creo que es importante y sustantivo. Manuel Fernandini, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, por supuesto con una importante trayectoria académica y sobre todo con una experiencia muy importante en el desarrollo de proyectos en toda la región de América Latina, que podemos aprovechar hoy al compartir con él. Está Martín Olmos, ejecutivo principal de la Dirección de Transformación Digital de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, como el resto de los colegas con una importante trayectoria académica personal. Fue subsecretario de Tecnologías de la Información de la República Argentina. Mencionaba hoy Daniel que la República Argentina tenía todavía deudas en el desarrollo de redes tecnológicas. También en eso se ha trabajado y dentro de la geografía argentina ha tenido también una expansión, la posibilidad de acceso a Internet muy importante, y Martín Olmos conoce mucho de este tema y sobre todo representa hoy un banco que está en plena expansión en el financiamiento de proyectos de desarrollo básicamente vinculados en infraestructura, carreteras, infraestructura digital, puentes y demás. Y a Karen Rosales, también con una extensa trayectoria académica, que fue directiva ejecutiva de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, posición a través de la cual lideró estrategias de sostenibilidad del sector de la palma y el aceite.
es interesante. Yo creo que es un tema que tenemos para mirar desde América del Sur algunas experiencias de lo que está sucediendo en Centroamérica en temas de transformación productiva y ganancias de productividad, donde podemos encontrar ejemplos que van a ser útiles para nosotros. Vamos a iniciar entonces, después de esta presentación, con la intervención de los panelistas. Después vamos a pasar a las preguntas, que son 2 para cada uno, y vamos a dejar un momento final para que cada uno de ellos pueda agregar algo adicional que tenga para decir, para dar un cierre a este encuentro, a este seminario. Esta pregunta general, que tiene que ver desde la perspectiva de cada institución, es decir, empresas y organismos multilaterales, cómo están viendo la vinculación de la inteligencia artificial y la innovación, teniendo en cuenta que en un mundo incierto y en un mundo donde el conocimiento se ha convertido en un activo, así como en economía los factores de la producción eran tierra, trabajo, capital, hoy es tierra, trabajo, capital y conocimiento, cómo abordan la innovación y la dialéctica entre innovación y producción, entre cambiar y mantenerse como uno está. Sebastián, te invitamos entonces a iniciar esta intervención. Buenas tardes. Gracias a OEI, gracias Luis, gracias a la Unión Industrial de Paraguay por la invitación. Como mencionaba Luis, nuestra compañía tiene 91 años. A lo largo de estas décadas hemos sido atravesados por muchas tecnologías y cambios tecnológicos y revoluciones tecnológicas. En esta última nos toca la era de los sensores, la robótica, la automatización y, por supuesto, la inteligencia artificial. Marcelo hoy mencionaba con muy buen criterio, nuestra industria se basa en mejorar la calidad de vida de las personas, en mejorar la calidad de vida de las comunidades en las cuales nos insertamos, y eso lo hacemos a través de descubrir, innovar y crear o llegar a nuevas soluciones terapéuticas, nuevos medicamentos, ya sea para curar una enfermedad o para lidiar con los síntomas de una enfermedad de la mejor manera posible. Entonces, a título práctico, me parece más enriquecedor siempre tratar de contar experiencias o cosas que estamos haciendo tangibles, como para poder ver de qué manera aplicamos este conocimiento, esta educación o estas nuevas herramientas. Voy a ir en 3 ejemplos de lo más trivial, si se quiere, de lo más cotidiano, más del día a día, a lo más específico y enfocado en lo que hace a la industria y sus logros. En el laboratorio tenemos una intranet, que como todas las empresas, se llama Conexión Vago, que es una plataforma donde entran los empleados, es propia nuestra, para consultar distintas actividades, cuestiones de recursos humanos, novedades de la compañía y demás. Y ahí hemos implementado y desarrollado un chatbot que se llama Clara, que es una inteligencia artificial conversacional, digamos, no es ni un agente, mucho menos, ni una inteligencia artificial de razonamiento profundo, es simplemente un agente que lo que hace es ahorrar tiempo, ser mucho más efectivo, y si un colaborador quiere saber cuándo es la próxima capacitación en determinada disciplina, le pregunta a Clara, Clara le trae el resultado directamente de esa consulta, o cuál es la política de recursos humanos respecto de las vacaciones acumuladas, o cuándo es el próximo feriado, o cuándo cumple años mi colaborador, mi compañero de trabajo, digamos, todas cosas que hace al día a día, que se podría perder mucho tiempo o hablando en los pasillos o buscando en una biblioteca enorme. Se le pregunta a este chatbot. Bueno, esto como lo más día a día, es un chat GPT interno propio que vive en la nube nuestra, porque también hago un paréntesis, con todas estas herramientas que son fantásticas, también viene la educación de cómo utilizarlas, ¿no? Se habló bastante de la confidencialidad de la información,
Y estos animales, que son las inteligencias artificiales, así como comen información, después la regurgitan y la regurgitan a cualquiera, no solamente a los propietarios de la información, con lo cual hay que educar en cómo utilizarla. No es para poner en ChatGPT cuál sería el pipeline de producto, porque después ya eso le ha pasado a Samsung, tengo entendido, la línea de productos salió a la luz por una consulta de un gerente. Segundo ejemplo, ya yendo más a lo productivo, a lo industrial, que es lo que a la larga muchos de acá, o la gran mayoría somos, unos hombres de fierros. En lo que hace al laboratorio, nosotros tenemos tres grandes etapas, si se quiere, que es toda la parte de materia prima, la conversión de valor de esa materia prima, que es lo que conocemos como proceso productivo, y después la liberación del producto, que es para el lanzamiento y la venta del producto. En las dos etapas de las puntas aplicamos la plataforma o la disciplina del LIMS, que por su sigla en inglés es un sistema de manejo de información de laboratorio. Esto es recolección de información y sensores en toda la parte de control de calidad de materias primas al inicio y en control de calidad del producto terminado al final. Aquí todos los equipos que se utilizan, HPLC, que mide la cantidad, la concentración de molécula que tengo en una mezcla determinada, las balanzas, los pHímetros para ver que no se sabe de rango, todos esos datos que se van recolectando pasan a ser recolectados y resguardados para poder después analizar y permitir saber que el producto estuvo siempre dentro de lo permitido, establecido y requerido por las distintas autoridades sanitarias y por lo que puede llegar a ser seguro para el paciente el día de mañana. Y en el medio tenemos el proceso productivo propiamente dicho, donde se aplica el batch electrónico, ¿sí? La recopilación de datos de cada lote de producción que arma un historial y una trazabilidad total y absoluta resguardada de qué etapa fue pasando ese producto. La velocidad a la cual se mezcló, la compresión y su fuerza, los RPM de disolución, todo lo que haga a ese producto. Entonces, cuando vos juntás, el potencial que tiene es que cuando vos juntás los LIMS, el batch, el registro de batch electrónico y una inteligencia artificial, te permite ya con un año de data poder hacer un análisis o una revisión anual de producto, lo cual te da una certeza, lo absoluto no existe, pero para simplificar, te da una certeza absoluta de que ese producto fue manufacturado de la manera que tiene que ser manufacturado y no hay riesgo para el paciente en ingerir ese producto. Eso en cuanto a todo esto que acabo de mencionar como segunda etapa es lo que llamamos Pharma 4.0. Y después, como tercer ejemplo, quizá este es el más divertido porque contempla distintos elementos de lo que se fue conversando hoy, que es el uso de inteligencia artificial a los descubrimientos de nuevos medicamentos, de nuevas moléculas o de nuevas formas terapéuticas. Nosotros trabajamos aquí en asociación con un instituto de la Universidad Nacional del Uruguay, el CEBIOBE. Ellos tienen un modelo in silico de un cuerpo humano. Entonces, nosotros tenemos un acuerdo con ellos que ellos ponen a disposición este modelo in silico computacional del cuerpo humano. Nosotros metemos la información y el resultado es propiedad de la empresa y lo tenemos como un servicio que contratamos con un acuerdo de ida y vuelta con la universidad. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros le vamos cargando información de una molécula determinada, peso molecular, grupos funcionales, estructura, demás. El sistema lo corre en función del objetivo que estamos buscando y nos da como resultado si ese producto que nosotros estamos queriendo, en el caso de un Me Too, de un producto copia fuera de patente,
si va a ser bioequivalente, es decir, si voy a tener la misma concentración de droga una vez pasado el filtro del hígado que el original, que el producto de referencia. Entonces el modelo se comporta como un ser humano, como si fuese el cuerpo humano, le metemos toda esta información y nos da este resultado, que también sirve para descubrimiento de nuevas moléculas. Es un poco más complejo. Acá lo que te va a predecir el modelo es toxicidad, seguridad y eficacia, que esas son las tres cosas que en la industria farmacéutica vos tenés que tener en cuenta para saber si el producto que vos vas a hacer va a ir pasando las distintas etapas, preclínica, clínica, fase 1, fase 2, fase 3 y demás, que ya son inversiones en el viejo modelo de cientos, algunos miles de millones de dólares, con lo cual esto baja muchísimo el costo, acorta los tiempos de una manera considerable y te da cierta seguridad de que esas primeras etapas, la preclínica o la fase 1, te las va a poder pasar lo que vos estás pensando, lo que vos estás ideando. Entonces, esto como ejemplo, digamos, de las cosas que hoy estamos haciendo en el laboratorio y que se puede replicar a muchas otras industrias, cada uno con sus particularidades, pero es el uso de la herramienta no para reemplazar lo que venís haciendo, sino para potenciar lo que ya se viene haciendo, siendo más productivo, en el buen sentido de la palabra, productivo, digamos, y poder llegar a resultados con cierta certeza o seguridad que antes no lo tenías y capaz que entrabas en una inversión millonaria para darte cuenta que al final del preclínico en animales tampoco iba a funcionar, entonces tenías que volver atrás y empezar de cero. Estas tecnologías te hacen un screening, te barren una biblioteca inmensa de 2.500 moléculas, vos le pones un target objetivo de qué enfermedad estás queriendo atacar, te machea la estructura molecular de la enfermedad, por decirlo de alguna manera, con la estructura molecular de las distintas 2.500 moléculas de la biblioteca, y si encajan, te dicen, estas 15 pueden llegar a funcionar. Descartamos 2.485 que no sirven para nada, para esto, y trabajamos sobre las otras 15. Y no me acuerdo de la segunda pregunta. No te hice nada. Listo. No te la acordás porque no te la hice. Muy bien. Te la voy a hacer después. Dale. Gracias, Sebastián. Se ha incorporado a la mesa también Sebastián Ortiz Chamorro, investigador de la Universidad Católica de Asunción y cofundador de POA Bio AI. Entonces, le damos la palabra en segundo lugar a Roberto Laratro, CEO de Tigo Paraguay. Bueno, gracias Luis. Un placer escucharte, Sebastián. Bueno, gracias a la UIP por esta invitación. Contarles un poco de Milico, tal vez muchos conocen Tigo Paraguay porque estamos aquí en Paraguay desde 1992, pero realmente operamos en 9 operaciones en Latinoamérica. Hacemos algo muy apasionante que es conectar personas, conectar empresas, y con toda esta revolución que está ocurriendo ahora la inteligencia artificial es un privilegio poder ser la conectividad, porque realmente se necesita la conectividad para poder llegar a todo esto que se está hablando hoy, que es la inteligencia artificial. Y para nosotros es fundamental la conectividad y queremos ser parte detrás de ese desarrollo de las empresas o detrás de ese desarrollo de las comunidades. Ahí estamos nosotros con las autopistas digitales para llevar la conectividad a todos los lugares. Particularmente en Paraguay, Tigo Paraguay hoy cuenta más o menos en las redes móviles cerca del 94% de cobertura poblacional. Nosotros tenemos un terreno bien amplio en Paraguay, son como cerca de 400.000 kilómetros cuadrados, pero lo que está realmente habitable son cerca de 80.000 a 90.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que estamos cerca del 95% cubriendo esa población que realmente lo necesita y donde está. Y eso es un desafío mirando a largo plazo. Pero bueno, hablando un poco de lo que nos compete acá, y también lo hablaba el ingeniero Felipe y también lo hablaba Sebastián, a veces pensamos la inteligencia artificial como algo súper lejano, y la verdad que hoy ya está acá. Algunos datos, cuando una encuesta que está dando vueltas, creo que lo hizo McKinsey, en algún momento mencionaba que solamente el 34% de las personas sabe que tiene inteligencia artificial, sin embargo el 85% de la población ya está siendo estimulada por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa eso? Eso hoy ya está acá.
De nuestro ángulo, y no hacerlo muy complejo, tal vez en la parte farmacéutica es bien desafiante, pero también lo hablábamos de la educación hoy. Creo que el eje fundamental de la inteligencia artificial es qué problema queremos resolver. Y eso aplica para cada uno de nosotros que estamos en nuestras industrias. Y hacerlo simple. Hablaban de las universidades hoy, de que lo están usando para ciertos temas donde realmente a uno probablemente le venga a resolver el problema. Y yo creo que es el eje fundamental de cómo encaramos la inteligencia artificial en todo lo que hacemos. ¿Qué problema yo tengo en la compañía que quiera resolver? Ya hablando un poco más materia de Tigo Paraguay, y un poco de Millicom también, los chatbots hoy ya creo que muchas de las empresas ya las tienen, los asistentes virtuales también ya lo tienen. Hablaba un poco Sebastián de la plataforma interna que tiene para los recursos internos que tenemos en la compañía, y la verdad que suena muy fácil y muy sencillo, pero a la hora de capacitar, la velocidad con la que podemos disponibilizar los productos, nosotros tenemos una alta demanda del talento, cómo logramos que esa gente acceda a la información que está al día. Todas esas ventajas, aparte de encontrar la información más rápida, también te da esos beneficios de poder asegurarte que la información está actualizada, está controlada, que también genera un valor importante. La segunda parte que creo también es relevante es los asistentes virtuales, y en esto sí me quiero detener que es importante el uso correcto de los asistentes virtuales, porque muchas veces hay personas que para ciertas gestiones lo puede resolver con un asistente virtual, y para ciertas gestiones necesitamos una interacción humana. Y creo que el balance de cómo gestionamos eso es lo que nosotros le ponemos muchísimo foco y muchísima mente de Tigo. Y lo último es, a nosotros la pandemia nos pegó duro en su momento, porque cambió por completo el hábito del consumidor. Pasaron de estar todo el día en la calle a estar todo el día en las casas, o en algunos casos de empresas, pero el mundo se paralizó. Y detrás de poder disponibilizar el internet o la conectividad en el teléfono en la casa, es como cualquier vía que uno tiene que administrar la capacidad de los recursos. Y la verdad es que reaccionamos a tiempo, y hoy podemos decir que por medio de la inteligencia artificial logramos predecir de cómo se está moviendo el tráfico, y con eso logramos poder abastecer el tráfico de una manera más eficiente. Probablemente a lo mejor en la UIP puede haber mayor tráfico en ciertos momentos del día, y a lo mejor toca que la inteligencia artificial haga su trabajo para poder destinar los recursos necesarios para que esa tecnología esté disponible en el lugar donde necesitamos tener. Eso como un ejemplo de lo que hacemos. Y lo otro también es, muchas cosas nosotros de las redes ya las podemos detectar antes de que el problema exista. Empezamos a ver a lo mejor ciertas atenuaciones, y eso nos ayuda a que muchos de los procesos nuestros pueden ser reseteados por medio de plataformas para evitar que el cliente inclusive perciba el problema. Entonces estos son algunos ejemplos de la inteligencia artificial y de cómo utilizamos la inteligencia artificial en las redes, y seguramente habrán miles de ejemplos que todos ustedes tienen, pero yo creo que el eje fundamental de todo lo que hacemos, y tal vez como recomendación y como propósito de lo que hacemos nosotros, al menos en Tigo y Millicom, es poner en el centro el problema que queremos resolver. Y detrás de eso, lógicamente, tiene que ocurrir el talento, la capacitación, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso del lado de Tigo y de Millicom. Así que, bueno, un placer estar acá con ustedes, acompañándoles, y, bueno, abierto a esta discusión. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Manuel Fernandini, jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay. Bueno, Manuel. muchas gracias. En el banco reconocemos la inteligencia artificial como una gran oportunidad para mejorar el crecimiento económico y desarrollo de la región. Sin embargo, vemos que puede atenuar también las desigualdades. ¿Por qué? Porque las empresas con mayores recursos, acá tenemos a Vago, las personas que somos mejor capacitadas, tenemos más facilidad de acceder a estas oportunidades de la inteligencia artificial, ¿no? Al igual que pasó con los avances tecnológicos anteriores, yo estoy de acuerdo acá con el señor, que es un avance tecnológico nuevo, como las nuevas tecnologías emergentes, y que seguirán habiendo nuevas. Y por eso, para nosotros como banco, es muy importante promover políticas, pero también mitigar riesgos. Y las políticas tienen que ser muy claras. ¿Para qué? Para fomentar el acceso y uso, porque primero el acceso, ¿no? Yo creo que casi todos ahora accedemos hasta con el celular. Sin embargo, ¿para qué lo usamos? Lo que pasó con el internet, ¿no? O sea, lo uso para ver YouTube,
o lo uso realmente para dar valor a mi trabajo, para generar valor. Y luego, bueno, nosotros realmente los que estamos acá todos somos usuarios de la inteligencia artificial, ¿no? De repente los desarrolladores de la inteligencia artificial son 6 señores que están muy lejos de acá. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es fomentar el uso con mayores desarrollos, aplicaciones, y el interés del banco es bajarlo, de nuevo, a las empresas más pequeñas, a las pymes y a las personas. Y para eso tratamos de incorporarla de forma transversal a todas nuestras iniciativas. Ustedes saben, trabajamos en financiamiento de proyectos al sector público, privado, fomento de ecosistemas, trabajamos con asistencia técnica. Y tenemos 2 iniciativas transversales. Primero, el Tech Lab. El Tech Lab, un laboratorio de tecnología para promover tecnologías emergentes. Tenemos el primer laboratorio del Cono Sur acá en Paraguay. Y lo que hacemos es acercar las tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial, a nuestros proyectos, a nuestras contrapartes públicas, pero está abierto también para la academia y para el sector privado. Y luego en el 2019, si no me equivoco, promovimos el Fair Lack, es un juego de palabras porque está ahí en el medio, y es una alianza bien interesante entre sector público, empresas privadas, academia y sociedad civil. ¿Para qué? Para promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial. Porque ahí está uno de los grandes riesgos, ¿no? Cómo usan nuestros datos, para qué usan nuestros datos, cómo no promueve mayores sesgos sociales. Entonces, digamos, luego tenemos un montón de iniciativas, tenemos ahora mismo 90 proyectos que vienen usando o promoviendo el uso de la inteligencia artificial, pero digamos, estos 2 temas transversales son quizás los más interesantes. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Invitamos entonces a Martín Olmos, ejecutivo principal de CAF, a que haga su intervención. Hola. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la Unión Industrial de Paraguay, a la OEI por la invitación, también a mi colega Hernán Benítez de la Oficina de Representación de CAF que me extendió la invitación. Bueno, un poco en la misma línea de lo que planteaba mi colega del BID, digamos, desde la banca de desarrollo trabajamos generando conocimiento, proporcionando asistencia técnica y fundamentalmente financiamiento, ¿no? Tanto al sector público como al privado. Nosotros trabajamos principalmente con lo que denominamos el sector soberano, o sea, con los estados, con los países, pero también con el sector privado o no soberano, y de hecho en CAF tenemos un mandato de nuestro directorio, que son los países miembros, de incrementar la participación del financiamiento al sector de empresas, al sector no soberano, y muy atentos y entusiasmados de hacerlo en proyectos que tengan que ver con incorporación de tecnología, con transformación digital y en particular con incorporación de inteligencia artificial a los procesos productivos, ¿no? Que es uno de los grandes desafíos que tiene la región. Ahora, con el sector soberano, nosotros trabajamos para ayudarlos a mejorar en la provisión de bienes públicos y que eso redunde a su vez también en una mejora de lo que es la competitividad más sistémica. Y en este sentido, muy contento de participar de este evento porque fueron saliendo, yo estuve desde el primer panel, y muchos de los elementos de lo que nosotros consideramos una estrategia integral, ¿no es cierto? Se habló de los temas de privacidad, temas regulatorios, en definitiva de temas que hacen a la gobernanza, a preguntarnos si los países contamos en la actualidad, los países de la región, con la institucionalidad necesaria para abordar por ahí las cuestiones, algunas cuestiones más problemáticas que surgen con la incorporación de esta tecnología o no. Entonces, por un lado, tenemos el tema de la gobernanza, la regulación, la institucionalidad, también
pensando bien este tema para no pasarnos, como decimos en Argentina, no pasarnos 3 pueblos y caer en la sobreregulación, que también tiene sus problemas y después le genera problemas a las empresas para poder innovar y demás. Entonces, ese es un tema que hay que incorporar en esta agenda. También se habló anteriormente, y es un tema clave, el tema de la infraestructura, que comprende varias cosas. Se habló antes de conectividad digital, y ese es uno de los elementos también clave para la transformación digital en general, para la IA en particular. Es un factor habilitante, la conectividad, pero también la infraestructura de cómputo, ¿no? Y también se habló en los paneles anteriores, se habló de data center, el viceministro habló de edge computing, que son esos data centers más chiquititos, más cercanos a los usuarios o a las empresas, ¿no? que te permitan una menor latencia, porque tenés la aplicación que necesitas, la tenés más cerquita de donde estás. Entonces, que eso para algunos procesos industriales puede ser muy importante. También se habló, y es uno de los temas principales de la reunión de hoy, del tema de talento, ¿no? Ahí Lilian mencionaba el ILIA, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Es un documento que yo también les recomiendo, nosotros de CAF lo apoyamos. Es un índice que desarrolló el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, el CENIA. Abarca todos estos componentes. Obviamente todos los índices son mejorables y perfectibles, pero traza, me parece, una buena línea de base de los países, en cada uno de los países y en la región, para ir viendo cómo estamos en todas estas dimensiones que son necesarias trabajar para poder desarrollar la inteligencia artificial en la región, ¿no? Entonces, ahí en el ILIA se ve claramente que el tema de talento es un desafío para la región, ¿no? Hay países que están un poco mejor, un poco menor, pero inclusive los que están mejor no estamos pudiendo achicar la brecha con el norte global. A lo sumo la mantenemos, pero el tema de incrementar los ingenieros especializados en IA, ¿no? Y además retenerlos para que no migren, porque es otro de los grandes desafíos cuando hablamos de talento. Es uno de los desafíos principales para la región. Hay una oportunidad también que lo mencionó Per, si no me equivoco, es en el tema de que mencionó que ya lo están usando a nivel de los colaboradores. Bueno, ahí a nivel de la alfabetización, de la apropiación del uso, digamos, sobre todo esta última nueva camada de aplicaciones de IA generativa, ahí hay una oportunidad, porque la región, ahí la brecha con el norte global es un poco menor que con respecto a la del talento especializado a nivel de los ingenieros, digamos, ¿no? A nivel del usuario, digamos, común, también porque esta tecnología tiene algo de inclusiva en el sentido de que la interfaz es el lenguaje natural, el lenguaje que usamos los seres humanos. Entonces, ahí la barrera baja un poco y esa primera aproximación es más fácil, ¿no? Entonces, también ahí hay una oportunidad. Después también consideramos muy importante el tema de datos, también se habló en paneles anteriores, ¿no es cierto? Es muy importante para la transformación digital en general. Obviamente ahora la inteligencia artificial está muy en boga y queremos movernos rápidamente hacia ahí, pero obviamente hay aplicaciones de inteligencia artificial que se usan, como decimos, out of the box, pero hay otras que para usarlas, y en los procesos industriales esto se da mucho, necesitamos customizarla con nuestros propios datos, ¿no? Entonces es importante tener buenos datos, para eso es importante tener buenos procesos de digitalización y buenos sistemas, ¿no es cierto? Tener interoperabilidad, que es otra cosa que se mencionó antes también. Entonces,
todo esto es importante, ¿no? Y tener una mirada integral de todas estas dimensiones para poder incorporar la inteligencia artificial. Y nosotros esto lo estamos impulsando con los países a través de lo que son las cumbres ministeriales de inteligencia artificial. Llevamos a cabo la primera en octubre de 2023 en Santiago de Chile. Luego la segunda se hizo en octubre de 2024 en Montevideo y la próxima se va a hacer en República Dominicana en octubre de este año. ¿Y qué son estas cumbres ministeriales? Bueno, son reuniones donde se juntan los ministros con incumbencia en estas áreas, pero no queda en la reunión, por suerte, sino que además de aprobar declaraciones con lineamientos de trabajo, se aprueban hojas de ruta que aterrizan esas declaraciones y hay grupos de trabajo constituidos que entre cumbre y cumbre trabajan en forma permanente para ir aterrizando de vuelta estas hojas de ruta que incluyen grupos de trabajo en cada uno de estos temas que mencioné. Entonces, por ahí yo dejo por acá y en la próxima ronda cuento un poquito más de las iniciativas concretas que estamos apoyando en este marco. Gracias. Excelente, porque es lo que te voy a preguntar. Damos entonces la palabra a Karen Rosales, especialista principal de la OIT. Cuando pienso en inteligencia artificial, OIT, trabajo, pienso que hubiera pasado si cuando éramos chicos le decíamos a nuestros papás que cuando fuéramos grandes queríamos ser youtubers o influencers, ¿no? Imagínate. Muchas gracias. Bueno, quiero partir agradeciendo, presidente Duarte, todo el equipo de la UIP por la invitación y felicitar por esta iniciativa. Yo creo que estos espacios nos ayudan a articularnos y eso ya es una ganancia. Así que yo espero que hoy salgamos todos con una ganancia de este lugar. Se podrán imaginar lo convulso que ha sido este tema a organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, donde vemos cómo están todas estas externalidades y todo el día a día afectando el empleo. Uno de los temas que más se relaciona con la inteligencia artificial es qué va a pasar con el empleo, cómo está cambiando, va a haber más desempleo, cómo los países se están comportando ante toda esta dinámica, o sea, cómo la inteligencia artificial va a dejar por fuera a un grosso de personas que no tienen el talento, que no tienen las capacidades para poder hacer ciertas tareas, cómo la inteligencia artificial va a venir de la noche a la mañana a quitar a muchas personas de sus puestos de trabajo. Así que este tema ha sido muy convulso dentro de la mirada de la Organización Internacional del Trabajo y a la vez muy apasionante, y yo creo que por eso la pertinencia de estar bastante involucrados y de diferentes niveles. De pronto les comento un poco cómo está estructurada la Organización Internacional del Trabajo y por eso el rol clave que tiene en estas discusiones. Y es que, la OIT es el único órgano del sistema de Naciones Unidas que trabaja de manera tripartita. Y cuando hablamos de que trabajamos de manera tripartita es que tenemos que apoyar y trabajar de manera directa con tres actores: gobierno, organizaciones empresariales y organizaciones de trabajadores. Y para construir un ecosistema como el que hemos estado escuchando el día de hoy que necesitamos generar, tenemos que promover diálogo entre estas tres partes. No pueden haber acciones desarticuladas, no pueden haber esfuerzos solo del sector empresarial, ¿sí? Que es lo que está pasando. Una gran cantidad de las inversiones que se están dando a nivel mundial hoy por hoy vienen en gran porcentaje solamente del sector privado y eso no puede darse así. Tiene que incrementarse la inversión pública también en esta materia y por supuesto las organizaciones y los trabajadores tienen que involucrarse en este cambio en la dinámica que se está dando en el empleo. Y es por eso que la OIT suma a este rol de poder facilitar las conversaciones y también, al igual que otros organismos de cooperación internacional, de prestar asistencia técnica e ir reduciendo esas brechas que hoy las estamos notando. El tema acá es que yo tengo la oportunidad de estar trabajando con el Cono Sur. Eso implica que estoy muy de cerca con el sector privado de Argentina, de Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile. De hecho, con CENIA estamos trabajando muchísimo en Chile el tema de entender qué está pasando en América Latina con el tema de inteligencia artificial. Y la verdad es que hay varios datos que quiero compartírselos porque me parecen relevantes para lo que hemos estado discutiendo hoy.
En principio, algo de la lectura que he tenido en varias discusiones es que estamos cometiendo el error de impulsar por sí misma la inteligencia artificial. Estamos impulsando la inteligencia artificial, cuando lo que debemos estar pensando como países en América Latina es impulsar las condiciones que habilitan a los países para poder en este momento adoptar la inteligencia artificial, porque en 10 años va a ser otro tema y en 20 años va a ser otro tema y los países pueden no tener las condiciones habilitadoras para poder adoptar ese momento. Desde la óptica hoy hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de conectividad, no solamente en la disponibilidad, sino la calidad que exista. Entonces necesitamos impulsar eso y es gobiernos, empresarios y también organizaciones de trabajadores cómo crear esos ecosistemas habilitadores para en este momento dar ese salto hacia la inteligencia artificial. En materia de talento, saben que en uno de los últimos estudios que hemos impulsado como OIT detectamos que solo el 1% del talento actual especializado en inteligencia artificial está en América Latina. Ahí tenemos una brecha importantísima. O sea, especialistas en inteligencia artificial, solo el 1% está disponible para América Latina y ahí es donde se vuelve clave lo que se fomenta a través del instituto que tienen de productividad de la Organización de Estados Iberoamericanos y otras iniciativas que tenemos en conjunto con muchos otros organismos de cooperación internacional. Otro dato clave que me llama mucho la atención de cara a información que compartieron en paneles anteriores también es el porcentaje del PIB que América Latina está invirtiendo en este momento en investigación, en desarrollo, en innovación, que eso es una palanca para los temas de inteligencia artificial. Y es aproximadamente al año 2024, 1.25% del Producto Interno Bruto se está invirtiendo, destinando para innovación. Eso ya nos da una radiografía del por qué estamos enfrentando hoy todavía tantos desafíos como América Latina. Y si nos vamos a países todavía del Cono Sur, estamos por debajo del 0.5% de inversión del PIB. Y ahí es donde entra la labor de los estados también de poder incrementar el gasto o la inversión en estas materias para poder generar la innovación. Y en materia del empleo, gran parte del interés que se tiene en inteligencia artificial y el trabajo se centra en los posibles efectos que pueda tener en la pérdida del empleo como tal. Hablamos muchas veces si va a haber una sustitución de los empleos o una transformación. Y desde la Organización Internacional del Trabajo lo que estamos promoviendo, procurando es de que sea una transformación. Por supuesto, va a ser una transformación profunda al empleo, ¿sí? Tenemos todo un giro de estudios que estamos desarrollando en función del futuro del trabajo para entender cómo se están comportando los diferentes modelos en América Latina, en Europa, en Asia y comprender qué mueve la aguja para saber hacia dónde orientar los esfuerzos. Y tenemos datos, bueno, los invitaría a conocer también la última encuesta de futuro del empleo publicada por el Foro Económico Mundial en el año 2024, tiene data muy interesante y la asocia en gran medida a cómo la inteligencia artificial está siendo sumamente disruptiva para todo el mundo del trabajo. Y vean este dato, para el año 2030 se crearán más de 170 millones de nuevos empleos, ¿sí? Y a la vez, y en paralelo de aquí, estamos hablando de 5 años, al mismo tiempo 92 millones de empleos van a ser desplazados. Cuando hablamos de desplazados no necesariamente estamos hablando de eliminados, pero son empleos que van a cambiar, que van a ser distintos, van a ser una manera distinta de implementarlos y aquí es donde la OIT hace un llamado a que todos podamos articularnos para hacer en esos empleos una transición justa, una transición en donde las desigualdades que mencionaba anteriormente mi colega del BID puedan ser abordadas de una forma responsable, ¿sí? Donde las brechas de acceso a infraestructura puedan disminuirse, donde pueda haber mayor participación de otros grupos. También hemos visto en diferentes países cómo la inteligencia artificial está ayudando y la transformación digital está ayudando a acelerar la incorporación de la mujer, por ejemplo, en diferentes sectores productivos, en casos concretos como minería, construcción, metalurgia y otros sectores que tradicionalmente tenían mayor participación masculina. Ahora la inteligencia artificial y la transformación digital está permitiendo abrir esos otros espacios que yo creo que son oportunidades que nos va dando. La OIT, de cara a todos estos cambios, creó en el año 2024 o lanzó en el año 2024 el Observatorio de Inteligencia Artificial. Y ahí se está monitoreando qué está pasando en todo el mundo, porque esto es algo que hoy que estamos reunidos acá ya está cambiando. Y al salir ya va a haber una nueva plataforma, alguna novedad de cómo esto está transformando los modelos que vienen a futuro. Y bueno, en medio de todas estas
decisiones las empresas, cómo las empresas hacen esa bajada del uso de la inteligencia artificial, cómo en América Latina enfrentamos estos desafíos. Y antes de pasar a la siguiente parte de este panel, donde puedo compartir cuestiones más específicas, voy a permitirme recordar hace aproximadamente un mes estuvimos en una sesión justamente reuniendo organizaciones empresariales de América Latina en Buenos Aires, con una muy notable participación de UIP representando a Paraguay. Y ahí las organizaciones empresariales, el principal tema era cómo bajamos esto a la industria, cómo hacemos eso, que realmente las empresas puedan encontrar soluciones inmediatas a través del uso de la inteligencia artificial. Y una de ellas es poniendo a disposición el fortalecimiento de capacidades del universo de aplicaciones que hay, priorizando aquellas que permitan resolver cuestiones del día a día, que permitan reducir los tiempos de tareas, pero que eso no solamente me enfoque en usar la inteligencia artificial para reducir tiempo, sino que ese tiempo que reduzco me va a servir para poder tomar mejores decisiones, decisiones estratégicas, para poder entonces descargarme mucho de la rutina del día a día, pero enfocarme en lo que necesitamos como empresas para poder avanzar en inversiones inteligentes hacia una industria inteligente. Sí, que ese es un concepto también que yo creo que la inteligencia artificial nos trae ahora a poner aún con mayor fuerza sobre la mesa, de cómo avanzamos a esa industria inteligente, rescatando una participación del primer panel que me pareció muy oportuna, de cómo también ponemos en el centro de este avance y esta evolución a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que es un gran porcentaje que tenemos aún en países de América Latina. Muchas gracias. Entonces, invitamos a Sebastián Ortiz a hacer esta primera intervención. Gracias. Yo soy acá de la casa, como vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Software, y mis colegas del gremio me estaban mirando hace un rato y me decían: vos estás demasiado callado, ¿qué vas a decir? Y bueno, no los voy a decepcionar. Bueno, estuvimos hablando, quiero distinguir 3 niveles dentro de lo que estuvimos hablando en materia de utilización de inteligencia artificial. El primero, inteligencia artificial como una herramienta de productividad personal, ¿sí? Que las usan básicamente muchos ciudadanos, ¿sí? La segunda es como una herramienta de productividad en cualquier organización, ¿sí? Puede ser incluso una organización educativa, ¿sí? Puede ser una organización como la que mencionaba Per, una industria en la cual se usa sencillamente para ayudar a hacer resúmenes, escribir propuestas, ¿verdad? Y después dentro de las industrias existe un nivel un poco más alto, donde ya al estilo que mencionaba Sebastián Bagó, se utiliza en procesos claves o se desarrolla tecnología que efectivamente te da una ventaja competitiva como empresa, ¿sí? Pero existe un tercer nivel que quiero distinguir, que es la creación de startups de base de inteligencia artificial que tienen tecnología original a nivel mundial, que tienen impacto a nivel global y que tienen un discurrir en materia de su evolución como empresas que pasa sí o sí por los mercados de grandes inversiones de startups. Entonces, yo lo que me voy a referir es a un caso que estamos haciendo en Paraguay que se encuentra en esa tercera categoría, ¿sí? Voy a describir el caso, después voy a describir un poco cómo llegamos ahí, porque suena un poco extraño, sobre todo después de todo lo que escuchamos de los desafíos que tenemos, que no confiamos en los investigadores, de los problemas que tenemos en educación, pero es real y después les voy a contar brevemente cómo llegamos ahí. Primero, es un proyecto parecido a lo que estaba mencionando Sebastián Bagó, en el sentido de que es un proyecto que ayuda a identificar fármacos que sirven para realizar un tratamiento médico, ¿sí? Y hacemos esa identificación con inteligencia artificial. En el caso que estaba mencionando él, la inteligencia artificial se utiliza para desarrollar nuevos fármacos. Entonces, se tienen ciertas enfermedades
Se estudian esas condiciones biológicas, se encuentra un target, que es por ejemplo alguna proteína, como la famosa proteína del virus de COVID, que se quería encontrar algún medicamento que se acople a la spike protein para que el virus no pueda acceder a la célula que estaba infectando. ¿Sí? Entonces, hay una labor primero de identificación de un target y después una labor, estoy sobresimplificando, pero una labor de encontrar un fármaco que efectivamente incida sobre esos targets. En nuestro caso, lo que tenemos son modelos desarrollados que lo que hacen es buscan nuevas aplicaciones para fármacos existentes. Los modelos son distintos por el siguiente motivo. Cuando se está desarrollando un modelo de una nueva molécula, lo que se tiene es sencillamente la información química de la molécula. Entonces, existen empresas, existen laboratorios, como este laboratorio de Uruguay, existen empresas como In Silico Medicine, Atomwise, que son empresas norteamericanas, que lo que hacen es, intentan predecir cuál va a ser la función, básicamente biológica, de esta molécula. Pero toda la información que tienen es prácticamente la información química de la molécula, la información de la enfermedad y el target que tiene. Cuando uno toma un fármaco que ya ha sido aprobado y funciona, ¿sí?, con una enfermedad o con una condición particular, se tiene una cantidad enorme de información. Ya se tiene identificado el target, se tiene identificado, por ejemplo, en algunos casos de condiciones crónicas, cuáles son los genes que están activos cuando esa condición existe. Entonces, hay una cantidad de información que se puede utilizar para predecir qué otros usos puede tener ese medicamento. Han habido muchos casos en la industria farmacológica. Dos de los más conocidos son el caso de Viagra, que básicamente fue creado con una intención de tratar condiciones cardíacas y después fue utilizado para disfunción eréctil. Hay un medicamento llamado talidomida que había sido sencillamente era un painkiller que tenía efectos secundarios muy fuertes en materia de defectos de nacimiento, entonces se lo dejó de lado. Pero sirve para tratar una condición pulmonar crónica. Eso se descubrió años después y se aprobó ese medicamento para esa enfermedad específica. ¿Por qué? Porque era una enfermedad muy fuerte en la cual los riesgos eran menores que el tratamiento de la enfermedad. Entonces, parte del protocolo es que no se le da a mujeres embarazadas. En fin, tenemos ese proyecto, le pusimos el nombre Poja Bio, y lo que queremos anunciar es que básicamente existe una organización en Argentina llamada GRIDEX, Grid Exponential. Escuchaba cuando Marcelo Figueiras decía hay ideas en la academia que se quedan encerradas en la academia. GRIDEX se funda en 2014 precisamente con la idea de tomar desarrollos científicos que tengan un potencial comercial, ¿sí?, añadirles un elemento ejecutivo que pueda llevar adelante esas ideas y efectivamente convertirlo en una compañía. Por eso es un company builder. Ese modelo soluciona una cantidad de problemas que habíamos escuchado, que los empresarios no confían en vos, que bueno, hay un empresario que básicamente se pone a trabajar en eso. Es muy difícil entrar ahí. Aplican anualmente unos 600 proyectos de toda América Latina. Nosotros aplicamos en esta ocasión. Realmente nos enteramos de que existía GRIDEX y esta metodología en enero en Punta Tec, en Punta del Este, en una charla que había hecho Graciela Sicha de la Cámara Argentina de Biotech. Estaba esta tecnología, yo conocía como researcher, yo no soy el researcher principal. Yo ya tengo una trayectoria de que hice una empresa de informática, la fundé en 2014, se vendió hace 2 años a una empresa finlandesa del tamaño de Globant, pero es de Finlandia, y estaba buscando qué hacer, y ahí en enero, la segunda semana de enero, ahí uní los puntos y dije, tenemos que ir adelante. Fui a hablar con este grupo de investigación,
aplicamos, y de los 600 proyectos que aplicaron de América Latina, fuimos seleccionados dentro de los 20 que son seleccionados para este programa, el cual estamos haciendo en este momento, el primer programa, el primer proyecto de Paraguay que ha sido aprobado en GRIDEX, y yo creo que es el primer proyecto ciertamente de Deep Tech que recibe financiación de capital internacional. Bueno, la financiación todavía no la recibimos, hoy en la mitad del programa, al final del programa hacemos nuestra tarea. Y brevemente, ¿cómo llegamos acá? La ingeniería, digamos, la informática fue muy impulsada en Paraguay por un grupo de italianos que vinieron del Politécnico de Milano a finales de los años 80, hasta ahora se quedó uno, Luca Cernuzzi, y había un italiano loco que tenía así un genio, pero tiene totalmente la mentalidad del científico loco, que se llama Alberto Pacanaro. Vino acá, empezamos a hacer una cantidad de publicaciones en inteligencia artificial con él, y se engancha en el año 2000 en un PhD con nada más y nada menos que Geoffrey Hinton. ¿Alguien sabe quién es Geoffrey Hinton? Bueno, es uno de los padres de la inteligencia artificial, es uno de las dos personas que ganó el premio Nobel el año pasado, y vino de acá, hicimos con él las publicaciones que le hicieron ganar ese doctorado. El tipo termina su doctorado probablemente el mejor grupo de investigación del mundo de inteligencia artificial. ¿Y qué dice? Dice, yo me quiero dedicar a bioinformática. ¿Por qué, Alberto? ¿Seguí en inteligencia artificial pura? No. En biología es donde vienen los grandes descubrimientos. Y la inteligencia artificial es la que va a ayudar a procesar la enorme cantidad de datos que se vienen. Eso fue en el año 2007. Hace un postdoc en Yale y finalmente abre su propio laboratorio en el Royal College University of London. Abrió un segundo laboratorio en Brasil y, bueno, llevó a básicamente más de 20 paraguayos que desarrollaron esto. Este grupo tiene relación con Berkeley, Universidad de Pittsburgh, Johns Hopkins, Harvard, Columbia, Stanford, que parece una colección de universidades top, pero con todos ellos desarrollan estos medicamentos, y básicamente tenemos tecnología de nivel mundial que ahora ha recibido esta distinción y este camino concreto de crecimiento comercial. Muchas gracias, Sebastián. Y por cuestiones de tiempo vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pregunta y voy a invitar a cada uno de los expositores a hacer un comentario final. Entonces vamos a hacer una pregunta, un comentario final de cada uno de ellos para ir cerrando este panel. Antes de eso, como obvié al principio, también para comenzar el panel y darle dinamismo, los agradecimientos que corresponden, y no quiero dejar de decir dos cosas. La primera es agradecer a la UIP, una institución que conozco y que aprecio mucho desde hace tiempo. Y quería contarles que hace 25 años que trabajo en la OI. En esos 25 años la OI ha tenido pocas oportunidades, por problemas propios, de vincularse con el sector privado. No ha sido una institución que naturalmente se abocara al trabajo con el sector privado. Hasta que comenzó la iniciativa que señalaba Andrés de crear el Instituto de Educación y Productividad. Para mí, como funcionario de esta institución, ha sido un enorme hallazgo y una gran oportunidad de trabajo que hoy tenemos consolidada en la Argentina. Todo este proceso lo conduce el señor Andrés de Lich desde Madrid, así que Andrés, gracias como funcionario de la OI, como ciudadano iberoamericano, por haber tenido esta idea, las ganas de llevarla adelante y de impulsarla. Y Germán, que organizó esta actividad y pone en marcha el instituto en Paraguay, con la energía que tiene, que es tanta que está ahí parado porque no puede estar sentado. Seguramente con el ímpetu que siempre tenés vas a tener un enorme éxito en la instalación de este instituto en Paraguay, y vamos a seguir haciendo muchas cosas juntos. Así que Andrés y Germán, muchas gracias.
Para ir entonces a esta última pregunta y reflexión final, quería invitar a los dos colegas del BID y de la CAF, si nos podían contar brevemente qué proyectos concretos están avanzando, apoyando como bancos en este tema que estamos discutiendo en este panel, y por supuesto invitarlos a hacer algún comentario final si así lo desean. Para no mostrar preferencias, el primero que levanta la mano, que prende el micrófono, comienza. Bueno, muchas gracias. Como les decía antes, tenemos este mecanismo que funciona, que son las cumbres ministeriales, que tienen grupos de trabajo permanente en los temas que hemos desarrollado, y de ahí salen proyectos concretos donde los países le piden, en este caso a nosotros, a la CAF, que los apoyemos. Por ejemplo, en el tema de talento hemos apoyado al Ministerio de Ciencia de Chile en el desarrollo de su plan estratégico de gestión de talento para IA. En el tema de infraestructura nos han encargado, estamos desarrollando un estudio de oferta y demanda de supercómputo en la región para los próximos años, o sea, cuánto de supercómputo para IA, ¿no? Cuánto supercómputo para IA se va a demandar y qué capacidad hay de satisfacerlo dentro de la región. Hay países que están interesados inclusive en trabajar para tener data centers con capacidad de supercómputo para IA en la región. Ahí el insumo crítico, como es de público conocimiento, es la energía, y la energía limpia en particular, así que creemos que en principio Paraguay tiene muchas condiciones en ese sentido. Y después hemos apoyado a muchos países con, por ejemplo, Brasil, con un sandbox regulatorio de la Autoridad de Datos Personales para el tema de IA, o sea, ahí ya en un tema más regulatorio, y a varios países con sus estrategias, con la aprobación de sus estrategias o sus políticas de IA, o la actualización de las mismas. Hace poquito salió la de Uruguay, pero también hemos apoyado a Costa Rica en ese sentido. Así que los proyectos que van saliendo de cada una de estos grupos de trabajo, y que son obviamente priorizados por cada uno de los países, y nosotros estamos ahí apoyándolos con las tres patas que mencioné anteriormente, ¿no? O sea, estudios, generación de conocimiento, asistencia técnica y financiamiento. ¿Algún comentario final? No, me parece súper relevante, además que lo hayan hecho con una mirada regional, me parece súper interesante. O sea, el tema de hacer dialogar el sector privado con el ámbito educativo y desde una mirada regional, me parece que una jugada a varias bandas súper buena. Así que muchas gracias por hacer parte a la banca de desarrollo. Gracias. Gracias, Martín. Manuel. Bueno, gracias. En el BID vamos por la misma línea. Trabajamos en programas entonces con gobiernos, con empresas y con startups. Como les digo, tenemos 90 programas aproximadamente con inteligencia artificial, pero por mencionar algunos, en temas públicos, por ejemplo en El Salvador hace poco utilizamos un algoritmo de inteligencia artificial para poder revisar fotografías de poblaciones en zonas propensas a desastres naturales, de esa manera identificar poblaciones que no habían sido identificadas por el padrón de beneficiarios para transferencias condicionadas, y de esa manera se pudo ampliar esto, ¿no? Luego en Chile tenemos un tema de educación interesante. Para este año se calcula que va a haber un déficit de 30.000 maestros escolares, sobre todo en zonas más deprimidas, y los nuevos maestros que tienen son bastante jóvenes, sin experiencia. Entonces lo que hicimos fue ayudarlos con un chat, el profe Gaby se llama, o la profe Gaby, bueno, y viene apoyando mediante WhatsApp de manera muy sencilla a los maestros jóvenes, ¿no? Luego a nivel de empresas,
bueno, un caso nuestro privado en Paraguay, venimos apoyando a Bueno Bank para perfeccionar su modelo de negocio digital, para llegar de mejor manera a las pymes a través de las plataformas digitales, inclusive hacer una evaluación de impacto en toda la cartera digital. En Chile, por ejemplo, venimos acompañando al gobierno que acompañe a los ejecutivos del sector privado para el tema de incorporación de todo el tema de inteligencia artificial y transformación digital, porque es un tema del que todos hablamos, pero difícil aplicarlo en la práctica. Y tenemos un programa que se llama Gerencia, que justamente a partir de herramientas sencillas digitales trata de acompañar a los ejecutivos que están en la toma de decisiones para incorporar el tema digital en el día a día, ¿no? Y así tenemos varios. Pero bueno, como reflexión, agradecerles, realmente un espacio súper interesante. Se nota que es un tema que nos interesa a todos y por eso nos fuimos de tiempo, pero yo creo que es una discusión que debe ser permanente, ¿no? Digamos, inteligencia artificial, más allá de la necesidad que ahora tenemos de humanizarla, que quizás es un peligro, ¿no? Es una herramienta muy práctica y que debemos incorporarla en el día a día. Cuenta con nosotros, con nuestro Tech Lab para seguir en esta discusión. Gracias. Muchas gracias y efectivamente, tanto con el BID como con la CAF estamos trabajando en proyectos e iniciativas de incorporación de tecnologías digitales a sistemas educativos, incluso sistemas predictivos de abandono escolar. Detectamos ya a los chicos de manera muy temprana cuando tienen tendencias que nos hacen suponer que van a dejar la escuela demasiado pronto. Karen, iba a hablar en plural, pero en realidad la pregunta es mía. Me gustaría que nos cuentes un poco más de esto que insinúas sobre el futuro del trabajo y, por supuesto, si quieres hacer alguna reflexión final. Sí, muchas gracias. Bueno, el futuro del trabajo se ha venido analizando en los últimos 20 años, yo creo. La pandemia nos dejó clarísimos de que no lo veníamos analizando muy bien, porque eso no lo veíamos venir y marcó un antes y un después de cómo están cambiando de manera tan acelerada o cómo debiesen cambiar también las relaciones laborales. Y yo creo que se basa mucho en eso, el futuro del trabajo desde varias ópticas. La primera es cómo van a cambiar las relaciones laborales. Y yo creo que aquí es un llamado también a pensarlo un poco más, ya contratos muy rígidos ante esta dinámica que tenemos donde estamos utilizando la tecnología, donde los tiempos se hacen más eficientes, donde hay una incorporación de inteligencia artificial, parecen ya no caber, ¿verdad? Empiezan a ver los modelos de negociación que hay dentro de las empresas, los tiempos, las jornadas laborales, que son un tema en América Latina, empiezan también a hacer una discusión dentro de esta dinámica de si la inteligencia artificial nos viene a eficientar más. Dentro de lo que hemos analizado en el futuro del trabajo de la OIT, es también alrededor de 17 millones de empleos se ve que pueden ser beneficiados, y también se ve que la productividad en la región puede incrementarse hasta un 40%, que esa es una gran oportunidad. De cualquier oportunidad de las que hemos hablado hoy, yo quisiera quedarme con esta y vincularla con lo que la OIT promueve, con el Instituto de Productividad, que me parece también muy acertado, que es una prioridad que tenemos como América Latina, ¿sí? Enfocarnos en cómo mejorar la productividad de la mano de reducir la informalidad, que sigue siendo algo muy fuerte. Un futuro del trabajo también utilizando la inteligencia artificial desde la mirada de la OIT, en donde la base sea el trabajo decente, que es lo que promovemos, donde el centro sea la persona, ¿verdad? Que la inteligencia artificial no sustituya a la persona, sino que obliga a que vaya actualizándose en el tiempo. Y ahí me incluyo otro concepto que tal vez no ha surgido mucho hoy y que es clave, y que es la reconversión laboral. Necesitamos estar hablando dentro del ecosistema que hemos mencionado de la reconversión laboral, en donde ya no solamente formemos niños y jóvenes para que puedan después desempeñar un puesto, sino que los formemos en habilidades para que tengan un conjunto de habilidades que puedan tener que pueda ser un menú que sirva para que elijan entre 5, 6 o 10 ocupaciones o 10 tareas que puedan desarrollarse en el mundo laboral. Hay una aplicación, un desarrollo que hemos estado apoyando en el Cono Sur, que justamente es una herramienta que sirve para eso, es detectar la formación. Más allá de generar capacidades, es formar habilidades. Se hace un análisis de las personas y las habilidades que tienen, y se genera una brecha, ¿verdad? Esta persona tiene X habilidades, y porque ahora tiene una posición que está sufriendo mucho
Pensemos en algún puesto de algún cajero en un supermercado, es un ejemplo, ¿sí? Un cajero en un supermercado, esta persona tiene muchas habilidades, pero él piensa o ella piensa que solamente puede funcionar como cajero en supermercado y que si ese trabajo deja de existir porque ahora todo es digital y ya voy solo a mi autoservicio, ya no puedo trabajar más. Y no es así, es, ok, estas habilidades que usted tiene le cumplen en un 70% para estas otras 10 oportunidades de empleo que existen hoy día. Entonces se entra a reforzar de cuáles son esas otras 30% de habilidades que hay que generarle y entran programas de formación, ya sean privados, públicos o las mismas empresas que van a mejorarle para que puedan tener oportunidades. Entonces ese futuro de trabajo en donde la dinámica tiene que cambiar, repensarse los modelos de negocio, las empresas reinventarse también, pero ojo acá, y me gusta mucho dejar este mensaje con grupos donde hay representatividad empresarial y es, aunque estemos en un boom de inteligencia artificial y de transformación digital, podemos entrar en el juego engañoso de sistematizar caos, ¿verdad? Y sistematizar y automatizar y usar inteligencia artificial para muchas ineficiencias, ¿sí? Entonces hay que hacer una pausa también y revisar procesos internos dentro de las empresas para primero lograr que la operación estándar sea muy eficiente y ya siendo muy eficiente, incorporar estas herramientas de inteligencia artificial y transformación digital para realmente lograr superar esa productividad. Y mi mensaje final acá es que el rol de las organizaciones empresariales es clave. En este caso, desde la oficina que yo represento, que es Actividades con Empleadores, nos enfocamos en apoyar a las organizaciones empresariales. Acá nuestra contraparte, la UIP, y en los distintos países tenemos una contraparte porque es a través de las organizaciones empresariales que esto puede tener una bajada hacia gremios, cámaras y crear también esos espacios, ya sea de formación, de brindar asistencia técnica, de tener alianzas con organismos también que faciliten financiamiento, clave para poder impulsar esto en nuestros países. Muchas gracias. Roberto, las redes de telefonía móvil tienen un doble problema porque son sujetos de inteligencia artificial como organizaciones empresarias, pero al mismo momento son la plataforma por la cual circulan, van y vienen los datos que nutren este proceso. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál pensás que es el impacto de la inteligencia artificial en las redes de telefonía móvil en estos dos aspectos? Invitarte a hacer una reflexión final si así lo deseas. No, bueno, muchísimas gracias y muy buena pregunta. La verdad que lo que nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo es que lo único que no para de crecer es el consumo de datos. Y nosotros, la verdad que lo hablamos mucho hoy de tener los datos, de cómo usamos los datos para tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros hacemos con todo esto, dependiendo del avance que tengamos nosotros, por lo menos particularmente en Paraguay y también en las otras operaciones que operamos, digamos, ¿verdad? Es súper importante entender el consumo de datos, cómo se está comportando. Y sobre eso, nosotros en Paraguay, y tal vez les invito y celebro de vuelta este espacio porque es importante que todos como empresarios sepamos lo que hacemos y cómo construimos el futuro de este país en particular. Y acá quiero resaltar de que nosotros venimos invirtiendo sostenidamente entre 85 y 100 millones de dólares todos los años en infraestructura, ya sea desde más redes móviles, ya sea de ampliar las capacidades, porque detrás de la conectividad tenemos salidas internacionales que tenemos que conectar, tenemos que asegurarnos de llegar con fibra óptica a todo el país. Tenemos cerca de 20.000 kilómetros de fibra óptica en el país, esos son más o menos 5 veces ida y vuelta a Miami, si es que no me confunde, pero está en nuestro país. El mensaje ahí detrás es que estamos comprometidos con el crecimiento que venga detrás. Nosotros queremos ser los que estamos a la vanguardia cuando se trata de tecnología y cuando se trata de innovación. Y nosotros tenemos la manera de visualizar el consumo como viene, y creo que esa es la clave para el futuro. Nosotros aquí en Paraguay, como otro dato, tenemos un data center Tier 3, que sería bueno que los empresarios que todavía no lo han conocido los invito a que sean parte de. Es el único que tenemos en Paraguay. Acá no vengo a hacer marketing, al contrario, vengo a contar de que realmente estamos avanzados en la materia de un data center Tier 3 que tiene ciertos estándares. Durante los tecnológicos saben más que muchos en eso acá, pero la verdad es que nosotros hemos invertido en los últimos 10 años acá
y seguimos expandiéndonos. Inclusive empezamos a tener conversaciones con otras empresas interesadas en mantener sus plataformas o su hardware en nuestro data center para poder invertir sobre inteligencia artificial. Es una gran responsabilidad, porque uno es la conectividad, lo otro es la energía, que va a ser fundamental que eso también apalanque, porque lógicamente esto tiene un alto consumo de energía, y el consumo es muy importante en todo este momento de desarrollo tecnológico. Entonces eso como segundo mensaje. Como tercer mensaje, un poco es la alianza público-privada. Creo que lo hablábamos anteriormente aquí. Nosotros tenemos como un solo ejemplo, lanzamos la semana pasada como un ejemplo de cuál es nuestra visión. Lanzamos un programa de jóvenes conectados, y seguramente lo habrán visto y lo habrán escuchado, que son básicamente llegar a 30.000 alumnos con una plataforma digital que se llama Coursera. Y menciono esto porque hablamos de la educación, y es un tema relevante en cómo mantenemos el talento competitivo. Y si nosotros no trabajamos desde la educación, desde los cimientos más bajos de la educación, va a ser muy difícil volvernos competitivos. Y lo que hacemos con esto, y menciono esto porque es cómo pensamos diferente con herramientas digitales, para muchas veces romper barreras que nos encontramos de hacer miles de años atrás de una manera sostenida. Tenemos que cambiar la manera en la cual hacemos, y creo que la digitalización y la herramienta y la tecnología juega un rol importante ahí. Y eso me lleva al último punto que quiero mencionar, y es cómo nosotros en nuestra industria gestionamos esto. Y esto es un ejemplo de que en este camino que estamos haciendo, esta alianza de desarrollo educativo, lo estamos trabajando inclusive con el competidor, con personal, se va a sumar probablemente también, claro, y celebro ese tipo de iniciativas porque cuando hablamos de inteligencia artificial es muy importante que pensemos como industria. Y en ese camino tenemos que pensar en cómo achicamos la brecha digital y no cómo esta herramienta corre el riesgo de que a lo mejor la ampliemos. Entonces ese es nuestro rol en este camino de digitalización, inteligencia artificial, y nosotros estamos firmemente comprometidos que detrás de todo ese avance tecnológico, desarrollo de innovación que hay en el país, la conectividad tiene que estar ahí. Así que ese es nuestro compromiso. Gracias. Muchísimas gracias. Sebastián, ¿cómo ves la aplicación concreta de inteligencia artificial en empresas? Desde tu perspectiva y desde lo que venís trabajando. Voy a ser breve, pues me extendí demasiado al principio. Acá hay una cantidad de empresas que tienen esa tecnología para resolver problemas locales y regionales. O sea, eso es clarísimo, ¿sí? Pero quiero terminar con una frase de Gabriel García Márquez, que él decía: si querés escribir una obra global, escribí sobre tu pueblo, porque todo el mundo tiene un pueblo, ¿sí? La colaboración con empresas locales y regionales es muy importante si querés tener un impacto global, porque ya hay empresas regionales que abordan problemas globales. Tenés a Vago, que está desarrollando medicamentos originales, compuestos originales. Le tenés a Richmond, que está haciendo fabricación de medicinas monoclonales, que probablemente es mucho más difícil que fabricar aspirina. Entonces, al tener, yo creo que en ese concierto, ¿sí?, de sectores, de no una inteligencia artificial desvinculada de lo que pasa en nuestras industrias, sino focalizada en los problemas, y en los problemas más grandes, los problemas más representativos, los problemas globales que tienen nuestras industrias de alta tecnología. Ahí es donde creo que podemos no solamente resolver los problemas que tenemos acá, sino tener un impacto global. La única forma de poder desarrollar esta tecnología es si se tiene una ambición global. Muchas gracias, Sebastián, y le vamos a dar la palabra a otro Sebastián, sufriendo ya por los aromas del almuerzo que llegan desde el salón de al lado. Y antes de darte la palabra, que vas a cerrar, Sebastián, no quería dejar de señalar un agradecimiento muy especial a Marcelo Figueiras, a Daniel Herrero y a Sebastián Bagó, quienes viajaron ayer por estos horarios de vuelos extraños que tuvieron.
están desde ayer temprano en el Paraguay. Si el mundo es hiperbólico, complejo e incierto, si quieren les contamos cómo es Argentina, pero vamos a tardar un rato más. Y ellos han dedicado, la verdad que tiempo, esfuerzo y ganas por acompañarnos, tanto en lo que hacemos en Argentina como para acompañarnos en esta iniciativa aquí. Así que a ustedes tres, muchas gracias y este aplauso y reconocimiento. Sebastián, entonces, para cerrar, y se habló hoy de la relación entre la academia y el sector privado, esta transferencia tecnológica, y tu empresa que tiene un alto componente de inclusión e incentivo de conocimiento. ¿Cómo se vincula la empresa con las instituciones económicas para desarrollar talento y soluciones tecnológicas? Esa es la pregunta, y luego invitarte a una reflexión final con la cual cerramos este último panel. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de meter todo en un solo comentario por una cuestión de tiempo. Te robo las ideas y me sumo a las felicitaciones al trabajo que está haciendo Andrés. Ojalá tenga el éxito que está teniendo en Argentina. El Instituto de Productividad de Educación, la verdad que es una herramienta fantástica, me parece brillante que Paraguay tenga el propio. Así que el mejor de los éxitos con eso. Creo que va a potenciar mucho todo lo que se habló acá. La experiencia en Argentina fue muy buena, es muy buena. Y te digo esto desde, y ahí lo ato con la pregunta que me hacías, Luis. Nosotros somos una empresa de familia y tenemos rasgos de familia en la actividad empresarial. Entendemos, por un lado empresarial, que la productividad y la rentabilidad y demás son los objetivos de la empresa, pero también entendemos desde un punto de vista de familiar, de ciudadano, que la educación es uno de los valores fundamentales que tiene que tener toda sociedad. ¿Por qué digo esto? Sin educación vos no podés desarrollar un país, si no podés desarrollar una sociedad. Sin educación vos no podés crear una sociedad más justa donde las oportunidades sean, no te digo iguales para todos porque eso es una utopía, pero sí tratar de acercarlo lo más posible. Y desde un punto de vista egoísta, si uno quiere, de la empresa, ayudando, colaborando en la educación, vas generando mejor recurso del cual después te vas a nutrir para ser más productivo, para poder ayudar a la educación y entras en un círculo virtuoso que creo que es el que hace que los países salgan adelante junto con la industrialización. Y no lo digo porque estemos en la Unión Industrial, sino que los países tienen que tener servicio y tienen que tener industria, por una cuestión de autonomía en determinadas cosas estratégicas. Ahí se mencionaron un par de cosas, acá tomé nota. Karen hablaba del impacto del trabajo, cómo podía... Y quizá uno como defensa psicológica trata de agarrarse de ciertas cosas. Yo creo que toda esta ola de la tecnología, como si vemos en retrospectiva, digamos, lo vemos así, y ahora viene la inteligencia artificial, que qué rol va a jugar, sirve para potenciar qué hacemos como individuo. Entonces, más que decir, se acabó el trabajo humano, pasa a ser de la máquina, reinventémonos, potenciemos, sinergicemos lo que la inteligencia artificial, la tecnología, la robótica y demás nos aporta, y repensemos de qué vamos a trabajar. Y como países, qué vamos a intercambiar con el mundo. Eso se lo robo mucho a mi padre, digamos, que tiene esa mentalidad más holística de hacia dónde va la humanidad. Después, en qué hace la empresa puntualmente, digamos, trabajamos mucho vinculados con instituciones y con la academia. Hacemos convenios con instituciones académicas y científicas, hacemos promoción de participar en ferias o en congresos, en actividades de formación y capacitación. Desarrollamos conjuntamente soluciones tecnológicas con instituciones que tengan alguna fortaleza que nosotros carecemos, como puede ser lo que comenté antes del CEBIOBE en Uruguay. En fin, hacemos todo un paquete de cosas que, a título de ejemplo, rápidamente, y Lilian bien decía, cosa que comparto 100%,
uno a veces se olvida de la educación primaria, ¿no? Y piensa ya en los técnicos. Nuestra empresa, el 95% arriba, el 95% de nuestros colaboradores tienen título universitario, con lo cual es empleo totalmente calificado. La educación es muy importante para nosotros. Entonces nosotros arrancamos en la etapa educativa, si se quiere, con las escuelas primarias, apoyando los programas que utilizan los TICMAS, que es acercando herramientas tecnológicas a alumnos para que vaya cada uno aprendiendo a su propio ritmo. Seguimos con las secundarias, donde se le da a algunos 30 chicos por año 20 horas de interacción con personal gerencial de nuestras compañías para que los vayan interiorizando en lo que es el mundo del trabajo, el mundo de la empresa, la cultura del trabajo, en prácticas profesionalizantes, si se quiere. Y después con la Universidad de Buenos Aires seguimos la carrera de biomedicina y farmacia y damos la medalla de oro al mejor promedio. Con la Universidad Nacional de La Plata tenemos un acuerdo de prácticas de trabajo en lo que sea planta, manejo de materiales, controles de calidad. Con la Universidad de Entre Ríos estamos haciendo un desarrollo de un registro cardioelectromagnético de larga duración. En Bolivia estamos trabajando no solamente con una universidad para hacer prácticas de trabajo, sino también con una ONG que tendrá que ver, tiene que ver todo con todo, que es Bolivia con Agua, que es para que tengan poblaciones que hoy su preocupación son las necesidades primarias, puedan liberarse de eso, tengan acceso al agua potable y puedan los chicos quizá ir a estudiar en vez de estar buscando cómo potabilizar agua o dónde sacar agua. Trabajamos con la Universidad de Ecuador en cursos para personal en el manejo de datos, Big Data e inteligencia artificial. Con el INTA estamos desarrollando una nanovacuna para SARS-CoV-2, que si bien COVID, como hablábamos ayer, ya pasó, la plataforma sirve para otras cosas, y después le vamos a dar a Marcelo para que lo haga en la planta de él. ¿Qué más? Con el CONICET tenemos otro tanto. Y en este último me quedo para el final el ejemplo y no robo más tiempo. En un esfuerzo colaborativo desde las gremiales empresarias, hace muchos años atrás, en la Cámara Argentina de Biotecnología, que hoy tengo el honor de presidir, yo no era presidente en ese momento, nos juntamos 5 de los 10 que éramos, que era el grupo INSUD, el Laboratorio Gador, Laboratorio Babó, Vicentín y Bioceres, que es una compañía agro. A todos nos unía la biotecnología y dijimos, tenemos que hacer un puente entre la ciencia y la industria. Estaba roto a esa... Dijimos, bueno, vamos a hacer un fondo de biotecnología. Vamos a poner X dinero cada uno, hacemos un fondito y apoyamos. Y bueno, eso fue evolucionando y decidimos que no, que lo mejor era apoyar a algún emprendedor que tenía una idea, que era hacer un company builder de biotecnología. Entonces hicimos esa inversión, se hizo el primer company builder, que después levantó su segundo fondo, levantamos otros inversores en el camino, se hicieron 30 compañías en el primer fondo de biotecnología, en el segundo fondo es un poco más ambicioso, van a ser 50 o 60, y ese fondo es Griex, que nació por la Cámara de Biotecnología, así que bienvenido a bordo. No estaba preparado esto, una alegría que se hayan sumado, y el que lo lidera es un emprendedor que se llama Matías Peide, que es un chico excepcional, que tal cual mencionaba acá Sebastián, el proceso de filtrado es impresionante, hace un barrido de todos los proyectos que haya de biotecnología, y la habilidad del company builder es buscar algún emprendedor de negocio que no tiene un proyecto en el cual volcar su líbido. Estamos siempre hablando de educación científica, emprendedorismo y demás. Arma el matrimonio y ahí nacen compañías. Las compañías suelen tener buen pronóstico porque ya es la creme de la creme, no lo digo para pasarte la mano por la espalda, pero son los proyectos más exitosos dentro del screening que se hace.
Y este tipo de actividades, ya sea desde la empresa, desde gremiales empresarias, desde cualquier lugar que uno pueda apoyar el crecimiento de las naciones, de la que le toque, la educación o la formación de empresas que a la larga se traducen en creación de empleo, en mejoramiento de la calidad de vida, en sociedades con un desarrollo, creo que hay que abrazarlos. Así que, de nuevo, te felicito, Andrés, y ojalá tengas la mejor de las suertes, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias.